Mateo dice, en Proverbios dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espada y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Amén. Yo le he puesto por nombre a esta predicación de qué generación eres y qué generación estás levantando. Va a estar bueno, va a estar buena la prédica. Dice el tema, ¿de qué generación eres y qué generación estás levantando? Hoy Dios va a hablar a tu vida, como habló a mi vida a través de esta palabra, a través de este mensaje. Amén. Porque todos los que estamos aquí somos una generación. Es una generación que se está levantando en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Mateo quiero leer una parte del libro de Mateo. Gracias, Jesús. Mateo 16, escuche lo que dice. Dice 16:4, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Escuche bien, hay dos tipos de generaciones. Hay dos tipos de generaciones. ¿De qué generación eres tú? Yo quiero hablarte de los dos tipos de generaciones. Escuche bien, hay generación que bendice, hay generación buena y hay generación mala. Esos son los dos tipos de generaciones que hay, amén. La generación buena, te voy a hablar de la generación buena. La generación buena es la que día con día glorifica y alaba al Señor. La generación buena es aquella generación que día tras día le está diciendo: Señor, aquí estoy, Señor, usa mi vida, Señor, llévame a predicar, Señor, te alabamos, Señor, aquí estamos. Esa es la generación buena, amén. Y la generación mala es la que un día le glorifica y 3 días no le glorifica. La generación mala es la generación que una semana viene a este lugar y un mes ya no viene. Amén. De esas dos generaciones está hablando la palabra de Dios. Pero tú eres de la generación que glorifica a Dios. Tú eres de la generación que bendice con la palabra de Dios. Tú eres de la generación que se levanta y dice: yo voy a ir por el perdido, yo voy a ir a conquistar a mis demás hermanos para Jesús. Amén. Porque sabes que el Señor quiere que se levanten generaciones poderosas bajo la unción de Dios. Escuchen bien, quiero leer una parte de la Escritura acá, en el libro de Jueces. Gracias, precioso Dios. En el libro de Jueces capítulo 2, verso 10. Escuche cómo dice la palabra. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que están en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Amén. Está hablando, si podemos recordar el pasaje donde Dios hizo la liberación en Egipto, amén, cuando sacó al pueblo de Israel. Pero saben que aquí la palabra está hablando que aquel pueblo, después de haber conocido a Jehová de los ejércitos, después de haber conocido al Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos no le inculcaron a sus hijos que había un Dios poderoso. Ellos no les hablaron de las maravillas que Dios había hecho, que Dios había abierto el mar, que Dios les había llevado 40 años en el desierto. Ellos no les habían hablado, porque fíjense lo que dice la palabra: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos
Después de ellos, otra generación. Amén. Otra generación dice que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. ¿Sabes que hoy el Señor, cuando llegué aquí, el Señor me da esta palabra? Porque yo miro padres de familia aquí. Amén. ¿No los hay? Hay padres de familia, hay madres de familia. Y sabes que la obligación de nosotros es levantar esa generación que Dios nos ha dado, hablarle a nuestros hijos, hablarle a nuestros hermanos, hablarle a nuestros padres, hablarle al vecino, a la vecina, decir: yo voy a levantar en el nombre de Jesús una generación que adore al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Dios quiere levantar una generación grande en este lugar. Y sabes que tienes mucho trabajo. Aquí hay mucha gente todavía que no se ha convertido. Y sabes que tú llegaste al camino de Dios. Dios te hizo libre. Y eso es lo que Dios quiere que tú también hagas. ¿Sí? Que tú le platiques a tus amigos, diles: ¿sabes qué? El Señor abrió el mar rojo, el Señor me llevó 40 años por el desierto, pero mira, Dios me hizo libre. Yo estoy aquí hablándote del Evangelio, hablándote de una respuesta, hablándote de algo precioso, hablándote de un cambio para tu vida. Es una generación que tú tienes que levantar en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿cómo se levantará una generación si no le hablamos? A mí me encanta predicar, pero que el Señor me dé palabra. Amén. Tal vez es lo que tal vez tú pensabas, tal vez tú imaginabas que hoy el hermano Jesús iba a decir: hoy Dios te quiere dar una unción, hoy Dios te quiere bendecir. ¿Sabes que Dios hoy te quiere exhortar? ¿Cuántos reciben esa bendición de parte de Dios? Hoy Dios te quiere exhortar, hoy Dios te quiere hablar, hoy Dios te está hablando y te está diciendo que tenemos que predicar el Evangelio, que esas generaciones se levanten. Aquí en el penal hay una generación que se tiene que levantar. Dios te ha dado la voz, Dios te ha dado palabra para bendición. Amén. Sabes que en muchas ocasiones yo allá afuera donde miro personas, las miro que van por la calle, que van alcoholizadas, drogándose con cualquier tipo de ese tipo de drogas. ¿Sabes qué es lo que digo? Cuando no los alcanzo, le digo: ¿sabes qué? Señor, tócalo, ministralo, donde se encuentre un siervo, ahí dale tu palabra. Amén. Porque se tiene que levantar una generación tremenda. Dice: después los hijos de Israel, después de que no les hablaron, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. Amén. Hicieron lo malo, ¿por qué? Porque no les hablaron de Jehová de los ejércitos, porque no les hablaron, no les dijeron que había un Dios poderoso. Amén. Fíjate cómo estaban, escuchen bien, fíjense cómo estaban aquellas personas que no habían conocido a Dios, que no habían conocido a Jehová de los ejércitos. ¿Quiere ver cómo estaban? Fíjese bien en Primera de Samuel, capítulo 22, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Escuche, dice: y se juntaron con él todos los afligidos. Saben que cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, siempre está afligido. Pero cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, todo eso sale, todo eso se va. Solamente le dice: Señor, hoy en este día yo estoy pasando por pruebas. Señor, hoy en este día yo estoy pasando por una dificultad. Pero sabes que Dios al instante te responde. Al instante, dice en Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé. Pero aquellas personas, ¿a quién le podían hablar? Si no les habían hablado de un Dios poderoso, si no les habían hablado de un Cristo que tiene poder, de Jehová de los ejércitos. Ellos clamaban a los dioses falsos, a los Baales. Y los Baales son ídolos. Amén. Era un ídolo que tenían en ese tiempo. Ellos clamaban a eso, pero eso no les daba la libertad, eso no les daba bendición, eso no les daba la vida eterna. Amén.
Fíjense cómo estaban. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Dice que tuvo con ellos como 400 hombres. ¿Cómo estaban aquellos hombres? ¿Sí está escuchando? ¿Cómo estaban aquellos hombres? Estaban afligidos, estaban en amargura, amén, estaban endeudados, ¿sí? Yo te voy a decir algo, tal vez digas, hermano Jesús, pero a veces yo también como cristiano estoy endeudado, pero Dios te suple, ¿sí? Escucha bien, una deuda económica, a mí no me roba el gozo, así de fácil, y a esas personas sí se las estaba robando. ¿Por qué? Porque ellos no tenían un consuelo, que ese consuelo viene de parte de Dios. Ese consuelo solamente lo da Dios. Tú tienes deudas, pero Dios te da la bendición, Dios te da la solución, Dios te da la salida, Dios te dice cómo, Dios te manda un siervo, Dios hace la obra de una u otra manera. ¿Ven?